Sé que estás harto de los mismos ángulos de siempre. Primer plano, general, detalle, y lo sé porque yo también. Y tengo la solución. Así que hoy quiero presentarte 5 técnicas creativas de cámara del cine que van a ayudarte a mejorar tus videos y darles un tono diferente de lo que todos ya hemos visto y que pueden elevar el nivel que tienes ahora. Voy a explicarte cómo hacerlos porque son muy sencillos, aparte que no cuestan nada y tienen el sello de aprobado de muchísimas películas y videoclips famosos. Y ya sabes lo que dicen: artista que roba a artista se convierte en especialista. Eso sonaba mejor en mi cabeza, what the fuck. 1. POV Shot. Estoy seguro que has visto 1000 ejemplos de esta toma, y es tan cinematográfica porque es como si tuviéramos la perspectiva del objeto que estamos grabando. Y para replicarla solo necesitas 3 cosas: un brazo mágico, una super clamp y el lente más angular que tengas. Primero, pon el brazo mágico en la cámara. Segundo, tienes que adherir el objeto en la garra a como dé lugar. Y tercero, ajusta el lente gran angular como sea necesario. Y puedes lograr tomas como estas. Incluso puedes gripear la cámara en ciertos lugares, pero por favor, si vas a hacerlo, asegúrate que no pese demasiado porque pueden ocurrir accidentes. 2. Snorri Cam. Si eres amante del drama, este efecto es lo que necesitas. Es como el POV pero desde una perspectiva más inquietante, porque mantiene al personaje fijo en el encuadre, pero el fondo es el que se mueve de forma errática y perturbadora. Solo requieres de un trípode, un lente gran angular nuevamente y un cinturón. Y todo armado debería quedar así. De esta forma tu personaje será el centro de atención. Esta toma es usada para mostrar inestabilidad, ansiedad, locura y un tip extra: haz esta toma con baja obturación y el resultado será una locura. 3. Dolly Zoom. Esta sin duda es mi favorita. Aparece en muchísimas películas. Transmite desorientación de una forma que solo ¡wow! Se logra alejando la cámara y haciendo zoom hacia adelante al mismo tiempo, o al revés. Creo que es la más fácil de realizar, ya que puedes usar solo tus manos y la cámara, o un estabilizador y tus manos. O si tienes un dolly y un follow focus, creo que quedaría mucho mejor, pero no es que sea muy necesario que digamos, y con un poco de práctica tendrías algo así. 4. Match Cut. Este efecto es una transición que es un 10 de 10. En realidad es más edición que movimientos de cámara. Y para esto debes hacer que tus tomas coincidan en encuadres parecidos lo más que se pueda. Hay varios tipos, pero los más conocidos son los que se hacen entre tomas con objetos de la misma forma o similares, o cuando inicias una acción en un lugar y termina en otro ambiente. Este recurso es perfecto para transicionar entre secuencias fluida y elegantemente. Y 5. Handheld Shot. Esta toma es importante porque al final, en estas épocas donde todo es estabilizador o equipo caro, el aprender a usar solo tus manos para hacer tomas te da una libertad increíble. El uso de la cámara en mano te puede dar tomas diferentes, creativas, desordenadas e inestables porque no todo tiene que ser fluido, no todo tiene que ser suave. Hay veces en que el cine requiere la torpeza y la antiperfección de los humanos para transmitir mucho sin tener que decir nada. En alguna escena de acción, una escena de desgarro emocional, al momento de hacer un POV distinto, usar más motion blur para simular un recuerdo. Dejemos de depender tanto de las herramientas adicionales y empecemos a construir narrativas más naturales, más introspectivas, más humanas, más... Espera. ¿Todo esto es para decir que te da pereza usar el estabilizador al momento de grabar? Sí, lo siento.